vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Sos o te haces? Esta pregunta de tono peyorativo, con cierto grado de insulto hacia la otra persona que se usa en la calle vulgarmente, conlleva cierta malicia, un tono agresivo. La quiero torcer este día, para meditar un poquito. ¿Sos o te haces? En la vida cristiana, en el llamado de Dios,
en los propósitos de Dios para tu vida? ¿Sos o te haces? En el plan de Dios, para desarrollar tu don, tu ministerio. ¿Realmente Dios llama a los que son o llama a los que quieren para hacerlos? Había una vieja disputa en las empresas. Tomar gente con experiencia. Antiguamente, ¿no? Con experiencia. Otros dicen, no, los queremos sin experiencia, porque los queremos hacer al modelo, a la idea, al pensamiento de la empresa. Y en la gran empresa de Dios, ¿qué toma Dios? Gente con experiencia y con gran currículum. O Dios los toma para luego capacitarlos. Tenemos esa explicación magistral que está en 1 Corintios, en el primer capítulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Donde habla allí de los sabios y los necios. Y él explica de manera magistral, allí como suele hacerlo, lo que Dios piensa, dice en el versículo 1, capítulo 1, verso 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Bueno, el apóstol, ¿no? Con esa brillantez, no está queriendo negar la importancia de saber y la importancia de capacitarse y estudiar, para nada, sino que frente a lo dantesco, a lo humanamente imposible de la obra de Dios, Dios prefiere elegir, como aquellas empresas, dicen, no, lo elegimos y lo hacemos. Dios toma lo que no es, dice, para hacerlo, para capacitarlo, para darle sus dones, sus capacidades. Por cierto, que cuando eso sucede, luego uno tiene que poner todo de sí. Vos seguramente que estás escuchando, ya estás en el reino de Dios, ya estás en la casa del Señor, todo de sí para estudiar, para capacitarse. Porque alguien me podría decir, bueno, pero lo dice el apóstol Pablo, que era una mente brillante, un hombre erudito, ya cuando fue llamado, entonces él dice así, pero él dice exactamente que dejó todo eso de lado y se tuvo que poner delante de Dios vacío de él para que Dios lo haga. Y de eso se trata, de vaciarnos delante de Dios para que Él nos haga. Asimismo, también tenemos el ejemplo de gente como Pedro, hombres sin letras, decía, y del vulgo, no capaces humanamente. Y vemos lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Pero Pedro, cada vez que tiene que hablar y refutar alguna herejía, menciona el Antiguo Testamento, habla con gran erudición. O sea que cuando no era, tuvo que también poner de sí y leer y capacitarse. Es decir, vaciarnos de nuestra presunción y de nuestro creer que somos, y que por eso Dios nos llama. Porque acá, sos o te haces, la respuesta es, te haces, Dios te hace. Hay allí por allí algunos libros, hay uno que se llama El discípulo no nace, se hace, ¿verdad? Diciendo que las facultades natas y las capacidades, las grandes capacidades, sobre todo de aquellos que creen ser algo, no sirven delante de Dios. Lo bueno es vaciarse, como el apóstol, que fue incluso duro con algunas palabras, sacar el contenido de él y ponerse bajo allí el señorío de Cristo, bajo el soplo de Dios, la transmisión de Dios en la vida de las personas, para que Dios entonces te haga. En la vida cristiana, ¿sos o te haces? Te haces de la mano de Dios. Te haces vaciándote de tus conceptos fuertes, de tus credenciales, para ponerte en las manos de Dios. Y luego sí, ahí le metemos todo. Estudiamos, leemos, nos capacitamos, oramos, confiamos en el Señor y Él nos va a dar su capacidad. Él nos va a hacer. En la empresa de Dios, Dios, dice el apóstol, toma lo que no es para hacerlo conforme a Él.
conforme a su Hijo Jesucristo, para que seamos muchos, como el Señor Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios, a la cual llegaremos alguna vez si persistimos y no desmayamos. ¿Sos o te haces? Que el Señor te haga cada día más conforme a sus planes y a sus propósitos. Oramos, Señor, te damos gracias, porque tu empresa es una empresa que contrata personas que no son para hacerlas, que se despojan de sí mismos y de todo lo que creen que le da valor para ponerse en las manos de Dios, y Dios nos llena de valores. Te damos gracias, Señor, por la claridad con que tu palabra es expuesta, con la claridad con que tu palabra es explicada y con la luz de tu palabra que nos alumbra. Señor, que podamos vaciarnos y disponernos para que vos nos hagas exactamente conforme a lo que has previsto para nosotros, para nuestra vida. Señor, como aquellos grandes hombres escritos en la Biblia, Moisés, Gedeón y aún el mismo David, que dijo: ¿quién soy yo y qué es mi casa para que Dios me haya traído hasta acá? Que podamos ser como ellos, que se creían incapaces y de hecho lo eran, pero el Señor los hizo, los formó. Te damos gracias por habernos llamado y gracias por capacitarnos, que podamos poner todo de nosotros para ser llenos y capacitados por el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.